Oración de protección de las personas que hablan mal de nosotros, nos tienen envidias, nos difaman, nos desacreditan. Gracias, Padre, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Bendice, Padre, a decir los nombres de las personas que deseamos bendecir más allegadas, hijos, padres, hermanos, abuelos, otras personas. Bendice, Padre, a toda la gente con la que me voy a encontrar en el día de hoy y en particular bendice a decir el nombre de la persona o personas que nos están atacando, difamando, calumniando, que nos tienen envidia, que nos complican el día, etc. Para que todo lo que hagamos en este día sea para mayor gloria vuestra y que mis enemigos reciban en bendiciones todo el mal que ellos me desean. Amén. Si estás sufriendo por celos, por envidias, por difamaciones, porque hablan mal de ti, tienes que saber que estos ataques y similares que sufrimos son un problema en el que intervienen espíritus que no son de Dios. Sí, hemos dicho que son provocados por espíritus que no son de Dios, que son provocados por espíritus malignos. Pensamos que lo podemos solucionar contraatacando con la misma moneda a la otra persona. Pero si hacemos esto entramos en una guerra que primero no sabemos cómo va a terminar y segundo vamos a vivir durante mucho tiempo sin paz interior por habernos metido en esa guerra. Realmente lo que pasa es que estamos luchando con espíritus cuya misión es quitarnos la paz y conseguir que también nosotros acabemos odiando. Necesitamos frenar ese ataque que estamos recibiendo y no sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver que tiene solución. Y para ello tenemos que comprender, en primer lugar, que nuestra ceguera espiritual nos hace mucho daño, porque negamos a nuestro enemigo, que realmente existe, y lo negamos porque no lo vemos. Nos hace daño porque Satanás nos mete en una batalla para la que no tenemos formación para defendernos. Gente experta como el padre Gislan Roy, sacerdote canadiense que predica retiros de sanación y liberación, dice que una de las formas en las que Satanás ataca es controlando la mente de la persona que quiere hacernos daño y hace que aparezcan pensamientos de odio, de envidia, etc. y suscita esos pensamientos en los momentos más inesperados. A lo que hay que añadir que cuanto más alejada esté de Dios la persona que nos odia, que nos tiene celos, más fácil le es a Satanás controlar su mente para que nos haga daño. El poder de autoridad que hemos obtenido con la fe católica sobre los malos espíritus. El padre Gislan Roy dice: en la fe hemos obtenido un poder de autoridad y podemos pedir a la Virgen María o podemos pedir a nuestro ángel de la guarda, que es el que Dios le dio la misión de protegernos, de guardarnos y guiarnos durante nuestra vida en la tierra, o podemos pedir a nuestro santos patronos, que es el santo que por llevar nosotros su nombre nos tiene una afinidad especial, o podemos pedir al santo que tengamos más devoción y podemos tener la fuerza que da también asistir a misa y comulgar y ofrecer la comunión para pedir a Dios por la persona que nos hace daño,
si decimos el nombre de esa persona que nos hace daño, cuando rezamos por ella, mejor. Todas estas cosas nos protegen contra todo poder que no viene de Dios. Nos protegen contra todo poder que viene de Satanás. Muy importante saberlo. Es decir, como el odio, la envidia, etc., son armas que proceden del mundo espiritual, que proceden de los espíritus caídos, que son los demonios, solo podemos combatir esos ataques de las personas que nos odian, que nos causan problemas, con nuestras armas que proceden del mundo espiritual. Y esto nos lo advirtió San Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, del siguiente modo, cuando dijo: nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino contra las dominaciones, sino contra las autoridades, contra los príncipes del mundo de tinieblas, contra los espíritus malos. Por eso tomad las armas de Dios, que son las que acabamos de decir. Que estamos haciendo lo correcto nos lo recuerda en Mateo capítulo 5, verso 43 al 45, cuando nos dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Si queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros enemigos, lo cual no significa que el mal que nos están haciendo les vaya a salir gratis. No les va a salir gratis, porque todo el mal que nos han hecho lo tienen que reparar, porque te han hecho mal a ti y al mismo tiempo le han hecho mal a Dios. Recordemos lo que dice en Mateo capítulo 25, verso 45, que si el mal se lo haces al prójimo, también se lo haces a Dios. Y esto lo dice así: Él les responderá, en verdad os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la eterna vida. Es por eso que para que haya justicia, para que los justos puedan ir a la vida eterna, el mal que te han hecho lo tienen que reparar. Por eso hay de aquel que disfrute difamando, calumniando, etc., porque mayor será la reparación que tienen que hacer aquí en la tierra o en el purgatorio. También nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2487, cuando dice: toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado, es decir, aunque tú hayas perdonado a tu acusador, él sigue teniendo la obligación de reparar. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Mayor daño, mayor reparación tendrás que hacer o te tienen que hacer. No olvidemos que si también nosotros hemos sido causantes de pecados parecidos contra el prójimo, nos tenemos que aplicar lo mismo que acabamos de escuchar.
Para que nuestras oraciones sean efectivas y no cometamos el error de decir no sirven para nada, las oraciones son más efectivas si vivimos en obediencia con Dios. Podemos empezar a rezar estas oraciones cuando lo deseemos, porque todo el poder de cielos y tierra, de lo visible e invisible, es de Dios. Pero es muy recomendable vivir en obediencia con Dios para que Él vea que de verdad somos de Él. Y esto lo dice San Pablo cuando estuvo en Roma, en concreto en Romanos capítulo 8, 31, dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues para que Dios esté contigo, tienes que vivir en obediencia con Dios, y tus enemigos serán vencidos. Salomón ya dijo que para vivir en obediencia con Dios, tienes que temer ofender a Dios. Para no ofender a Dios hay que cumplir sus mandamientos. Vivir en obediencia con Dios significa tener el alma libre de pecado mortal. Vivir en obediencia a Dios es una virtud por la cual Dios nos puede dar algo sin nada a cambio. En Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 2 y en el 7, nos recuerda los frutos que podemos obtener por vivir en obediencia con Dios. Dice en el verso 1: ahora bien, si tú obedeces de verdad la voz del Señor, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán la siguiente bendición: por haber obedecido a la voz de tu Señor. Esto lo dice en el verso 7. Dice: el Señor tu Dios hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán de ti. Decir que también se dan muchas otras bendiciones en estos capítulos de Deuteronomio, pero nos hemos centrado en la que se refiere a nuestro asunto. Por otra parte, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, nos dice cómo tenemos que pedir para que Dios nos haga caso, y lo dice del siguiente modo. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Ni más ni menos, pedid lo que deseáis y se realizará. Dicho por el mismísimo Juan en su Evangelio. Dicho por el mismísimo Juan en nombre de Jesús. Es decir, que para permanecer en Dios tenemos que vivir amándolo, a Él, al prójimo y cumpliendo sus mandamientos. Y entonces podemos pedir lo que deseemos y se realizará. Tenemos que vivir amándolo a Él, a Dios, al prójimo y cumpliendo sus mandamientos. Y entonces podemos pedir lo que deseemos. Lo que no hay que hacer, si alguien te dice, te comenta que te va a llevar a una persona que echa las cartas del tarot o similares, o que hace trabajos de magia, o que hace adivinaciones con el pozo del café, etc., para solucionar estos problemas, no le hagas caso. Huye de esa solución. Si lees por internet u otro medio oraciones en las que para rezarlas y resolver tu problema tienes que ir a comprar cosas a una tienda de esoterismo como velas, incienso o vete a saber qué, o traer agua bendita de la iglesia, vete a saber qué te van a pedir, huye de todo eso. Si te hacen rezar oraciones a través de internet donde hay imágenes que no son imágenes sagradas, que son ángeles inventados, imágenes que parecen sagradas pero no lo son, huye de todo eso.
aunque en su página web o en su libro aparezcan fotografías de ángeles, de imágenes religiosas y similares, porque quien está detrás de todo ese tipo de oraciones, porque el que está detrás de la magia, sea blanca o negra, porque quien está detrás de las lecturas de cartas, de las lecturas de piedras, de pozos del café, de 1000 artes adivinatorias que pueda haber, quien está detrás es el maligno, es Satanás, es el demonio. Y también son ángeles que cayeron en desgracia cuando lo de Adán y Eva. Son ángeles caídos que acompañan a Satanás y espíritus de personas que al morir se fueron con Satanás porque no admitieron a Dios, con lo cual ya ves a quién le estás pidiendo ayuda para solucionar tus problemas. Te estás metiendo sin saberlo en un problema mayor, mucho mayor, porque se las arreglan de modo que tengas que volver una y otra vez a esa persona que te echa las cartas, que te hace los trabajos de magia, que te dice haces estas oraciones, etc. Se las arreglan para que no pierdas el contacto con ese mundo de ocultismo que tanto ofende a Dios. Se las arreglan de modo que de un problema inicial te siguen naciendo más problemas, con lo cual nunca vas a alcanzar la paz que buscabas y además con el peligro de quedar con infectaciones, posesiones, etcétera, del mundo de Satanás. Estas cosas pasan, aunque se comentan muy poco. Si ya has hecho algo de esto, estás a tiempo de solucionarlo, estamos a tiempo de enmendarlo, porque aprovechándose de nuestra ignorancia en el campo espiritual, alguien te ha llevado a hacer cosas que son oraciones, que son tiradas de cartas o que son magias dirigidas a Satanás para que te solucione tu problema. No pasa nada, estás a tiempo, tendrás que confesarte, exponiendo muy claramente cómo fue tu relación con el mundo oculto. Tienes que confesarte porque si llegas a morir sin haberte confesado, vas a tener problemas muy serios delante de Dios. Si has tenido relaciones con Satanás y mueres sin haberte confesado, vas a tener problemas muy serios delante de Dios, porque has ido a adorar a otros dioses, cuando lo que hay que hacer es pedirle ayuda a Él. Y esto nos lo recuerda en Deuteronomio, por ejemplo, donde dice que a Dios le enfadan mucho este tipo de cosas. En Deuteronomio, capítulo 32, versos 18-19, dice: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Pues queda dicho. También el primer mandamiento nos lo recuerda cuando dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto significa que si lo amas no vayas a pedir ayuda a su enemigo, al maligno, al demonio, a Satanás, porque entonces demuestras que no lo amas. Y esto es muy grave, presentarse así ante Dios en el momento de nuestra muerte. Recuerda que Satanás ya fue vencido por Jesús en la cruz. Y si estás apostando por las cartas del tarot, la magia o cualquier arte del ocultismo o de la nueva era, estás apostando por el perdedor, además de que puede acabar afectando también a ti y a tu familia, con problemas demoníacos, porque tú mismo le has dado permiso a Satanás. Casos hay en los que se ha infectado el que ha ido las cartas, o se ha poseído, o han pasado cosas muy desagradables que después tienen que ser tratadas por exorcistas. Es un tema muy serio, no acudir a este tipo de prácticas de cartas, de tarot, de magia, es un tema muy serio. Hay mucha gente actualmente infestada o infectada, o con problemas. En Juan, capítulo 16, verso 11, nos lo recuerda. El príncipe de este mundo está juzgado.
Entonces, ¿por qué Satanás sigue en este mundo? Dios no encerró a Satanás en los infiernos una vez hubo vencido en la cruz, como hemos dicho, sino que lo dejó que permaneciera entre los hombres, no como rey, sino como príncipe, porque no tiene poder sobre Dios. Satanás no tiene poder sobre Dios. Dios lo venció en la cruz, pero sigue permaneciendo entre nosotros. Eso es evidente, lo vemos. Lo dice en Juan capítulo 14, verso 30, donde dice: Dios lo dejó para probar la fidelidad de los hombres y para que sepamos de qué nos ha salvado Jesús. Y será así hasta que llegue un día en el que envíe a Satanás a los infiernos para siempre. Y esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 25. Del siguiente modo: Cristo reina hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. Es decir, Satanás está aquí porque tenemos que probar nuestra fidelidad con Dios. Tenemos libertad para elegir. Elijamos a Dios. Les invitamos a visitar nuestro canal, a compartir con sus amigos y seres queridos el vídeo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarnos, si es de su agrado, un like. El canal se llama Saber Contestar es Importante y pueden acceder a todos los vídeos pinchando en el logotipo que hay debajo del me gusta. Muchas gracias. Come to earth to bring us joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, hallelujah, A couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the end to find a place for you were coming to. There was no room for them to stay, so in the manger filled with hay, God's only son was born. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. The shepherds left their flocks by night to see this baby arrive to light. A host of angels led them all to you. It was just